Bienvenidos a los secretos de los monasterios pintados de Bukovina, arte y misterio en las murallas sagradas. Bukovina, una región en el noreste de Rumanía, alberga una de las atracciones más singulares y preciadas del mundo, los monasterios pintados. Estos monasterios, establecidos en los siglos XV y XVI, no son solo edificios religiosos sino impresionantes galerías de arte, que comparten una gran cantidad de frescos bizantinos que muestran una creatividad sin precedentes y encarnan una espiritualidad profunda. Hoy nos embarcamos en un viaje que revela los secretos de estos magníficos monasterios pintados, y reflexiona sobre su encanto y misterio eternos. Ubicados en un paisaje pintoresco, los monasterios pintados de Bukovina son más que lugares de culto. Son históricamente significativos, desempeñan un papel central en la vida espiritual del pueblo, y dan testimonio de los trastornos culturales y políticos que presenció la región. Ricamente adornados con intrincados frescos que cuentan las historias de la Biblia, estos monasterios son una parte integral de la herencia rumana, y un testimonio de los hábiles artesanos del pasado. A medida que nos aventuramos en las profundidades de estos terrenos sagrados, sentimos una aura de santidad que se mezcla con creatividad y destreza artística. Esta combinación única de espiritualidad y belleza estética sirve como testimonio del poder de expresión a través de medios visuales. Cada trazo de pintura, cada detalle intrincado, transmite conceptos teológicos complejos y fomenta la reflexión y la contemplación. A primera vista, los frescos parecen narrar cuentos sencillos, familiares para cualquiera que haya repasado alguna vez las páginas de la Biblia. Sin embargo, una mirada más cercana revela un simbolismo intrincado que refleja la comprensión medieval del mundo un mundo donde lo mortal y lo inmortal se entrelazan, donde lo humano y lo divino, la existencia y la salvación, fueron narrados a través de imágenes elaboradas, y un código enigmático que fusiona lo terrestre con lo celestial. Sorprendentemente, la mayoría de estos frescos fueron realizados por pintores anónimos. Aunque sus nombres pueden perderse en la niebla del tiempo, sus obras han resistido los estragos de siglos, dando vida al pasado y conectando a personas de generaciones. Su arte nos deja maravillados ante la complejidad y diversidad del pensamiento y las emociones humanas, siempre presentes incluso frente a la agitación y la incertidumbre. El mero acto de pintar estos frescos fue un acto de devoción que requirió gran habilidad y paciencia. Las técnicas utilizadas se habían transmitido de generación en generación, y cada artista establecía una profunda conexión con el pasado, y al mismo tiempo aportaba algo exclusivamente suyo, su propia sinfonía artística alimentada por el intenso ambiente espiritual de los monasterios. En sus días, estos monasterios no eran solo lugares de culto y contemplación filosófica sino también centros de educación, un lugar donde se preservaba y difundía el conocimiento. A pesar del paso del tiempo y los cambios, los monasterios pintados se han visto afectados de diversas maneras, lamiendo la llama temblorosa del arte y la espiritualidad medievales hasta convertirse en íconos del patrimonio de Bukovina. A lo largo de los siglos, decenas de conquistadores han dejado su huella en estas tierras, pero los monasterios pintados de Bukovina se han mantenido firmes, inquebrantables para el paso del tiempo y los ataques de la historia. Han mantenido su vigilia, soportando silenciosamente el peso de la historia, susurrando historias de fe y resistencia a la generación actual. Su belleza eterna y su significado espiritual trascienden las diferencias culturales y las barreras del idioma. La vibrante representación de santos y ángeles, las escenas narrativas y los motivos decorativos que cubren las paredes de los monasterios transportan a los espectadores a un mundo diferente. Un mundo donde la fe surge de cada trazo del pincel, impregnando el aire con una sensación de paz y reverencia. No se trata solo de narrativas religiosas que representan estos murales, sino también de los miedos y aspiraciones de una época pasada. Los frescos no son meros estimulantes visuales. Se utilizaron para instruir a los analfabetos, sirviendo como narrativas visuales que presentaban una mezcla heterogénea de historias de las escrituras. A través de estas interpretaciones artísticas, los misterios de la fe se compartieron con la gente común, haciendo de los monasterios no solo un refugio espiritual para los monjes sino también para los visitantes alfabetizados y analfabetos. Un aspecto subyacente de la obra de arte expuesta en los monasterios pintados de Bukovina es la magnitud de las representaciones. Grandes en concepción y ejecución, así como en su omnipresencia en los diversos espacios del monasterio, envuelven al espectador en una narrativa visual dinámica que es fascinante y convincente. Si bien los frescos representan historias sagradas, también retratan la vida cotidiana en toda su belleza y dura realidad. A través de escenas de arado, siembra, cosecha, escenas de mercado y juegos, reflejan sorprendentemente la naturaleza y la vida de la sociedad rumana medieval. Los frescos dieron el contexto religioso e histórico destinado a causar una impresión duradera en la conciencia moral y el sentido de devoción del espectador. Es difícil pasar por alto entre las representaciones religiosas y de la vida cotidiana los colores vibrantes utilizados en la creación de las pinturas al fresco. Azules deslumbrantes, rojos ardientes, verdes luminosos y amarillos dorados adornan las paredes del monasterio, imbuyendo vida y vitalidad a los personajes e historias representados e insinuando la belleza de una cosmovisión forjada en asombro y reverencia. Los pigmentos utilizados en estos frescos no eran solo minerales molidos sino colores naturales, ocre, tierra verde, tiza blanca algunos de los cuales, incluso hoy en día, son conocidos por su calidad duradera.
Combinados con la humildad del yeso de cal en bruto, estos pigmentos naturales dieron a los frescos una apariencia terrosa y atemporal, complementando maravillosamente los temas medievales que retratan. Profundiza en los rincones sombríos de estos edificios monásticos y encontrarás imágenes más poderosamente expresivas, como representaciones del juicio final o los tormentos del infierno. Lejos de asustar al espectador, estas representaciones imaginativas y animadas del más allá sirvieron, y siguen sirviendo, como un recordatorio urgente de los intereses eternos de la vida y las acciones humanas. Pero la magia de los monasterios pintados de Bucovina no se detiene en los límites de sus murallas. Cerrados por robustos muros, estos monasterios también albergan hermosos frescos en su puerta de entrada, y adornan impresionantes torres medievales que son centinelas silenciosos de la grandeza del pasado. Estas torres, en su diseño fortificado y sus intrincados frescos, parecen hacer eco de las dicotomías de su época, de guerra y paz, de poder y humildad. Al asimilar la grandeza de estos sitios, es difícil no admirar el ingenio y la experiencia necesarios para crear estas obras maestras. La construcción, diseño y decoración de estos monasterios fueron evidentemente una combinación armoniosa de fe, habilidad artística y sabiduría práctica. Esta interconexión, esta perfecta integración de innumerables elementos, es lo que les da a estos lugares su extraordinario encanto que resuena, incluso hasta el día de hoy. Uno de los aspectos fascinantes de los monasterios pintados es cómo sus diseños y temas decorativos se adaptaron a sus contextos espirituales. Por ejemplo, el techo de muchas iglesias se asemeja a un cielo increíblemente deslumbrante poblado por una cabalgata de figuras angelicales. A diferencia de lo que parecen estos diseños desde un punto de vista moderno, encajan armoniosamente dentro del marco más amplio del esquema arquitectónico y decorativo de la iglesia. El proceso de creación en sí fue intrincado. El yeso tuvo que estar recién colocado, y el artista tuvo tiempo limitado para ejecutar su visión. Marcaban los contornos de sus personajes y escenas en el yeso húmedo, y luego lo pintaban meticulosamente mientras se secaba. Cada tono inigualable o línea fuera de lugar podría alterar toda la composición, haciendo de este un proceso laborioso y hábil que exigía a partes iguales talento artístico y compromiso devocional. Fue ciertamente un trabajo de amor en el sentido más verdadero. La escala monumental, los tonos vibrantes, los detalles intrincados y el espíritu perdurable del trabajo humano en estos muros sagrados de los monasterios dejan una huella indeleble en quienes visitan estos sitios. En el siglo XXI, los monasterios pintados de Bucovina siguen siendo una fuente de asombro, inspiración y contemplación para miles de visitantes de diversos rincones del mundo. Aunque susurran historias de una época olvidada desde sus paredes con frescos, estos monasterios son más vitales, más vivos que nunca, lo que nos impresiona la importancia duradera de la preservación cultural, y el nexo indispensable entre la fe y el arte. Sin embargo, la narrativa del arte y la fe rumanos no está en modo alguno ligada al pasado. Las tradiciones pictóricas de la Iglesia Ortodoxa continúan evolucionando, basándose en una vibrante variedad de temas y estilos para transmitir las verdades eternas de la creencia en la era moderna. En todas partes, la compleja relación entre piedad y creatividad artística encuentra una nueva expresión, recordándonos una vez más la energía duradera de las tradiciones espirituales, y el encanto de los monasterios pintados de Bucovina. Al concluir nuestro viaje hacia estos santuarios sagrados de culto y arte, llevamos consigo algo más que los recuerdos de impresionantes frescos e interiores de iglesias intrincadamente tallados. Nos vamos con un profundo sentimiento de asombro por la fusión de fe, creatividad e historia que estos monasterios de Bucovina resumen en una intersección única donde el arte sirve a la religión y la devoción inspira el arte. Alejándonos de este esplendor, recordamos una vez más la naturaleza transitoria de la existencia humana. El legado que dejamos atrás, las huellas en las arenas del tiempo, también determina el camino que seguirán las generaciones venideras. Mientras dejamos de pausar nuestros ritmos erráticos, luchando constantemente por seguir el ritmo de un mundo que avanza, los monasterios pintados con su modesta grandeza y encanto atemporal aplastan nuestros pensamientos acelerados, haciéndonos detenernos, reflexionar y reflexionar. El tiempo, con su marcha implacable, seguirá grabando sus líneas en estos muros. Pero la pintura y el yeso podrían agrietarse y los detalles podrían desvanecerse. Sin embargo, el espíritu de estas obras de arte, su poder para devolvernos al pasado y hacernos repensar nuestro futuro, seguirá siendo siempre vibrante. Al salir, son estas poderosas imágenes, estos extraordinarios frescos, las estructuras monumentales y la innegable energía de la fe que transmiten los que resuenan en nuestras mentes y corazones. No todas las épocas han sido lo suficientemente amables para fomentar una riqueza cultural tan maravillosa. Sin embargo, la verdad es que la confluencia de teología, arte y comunidad, tipificada por los monasterios pintados de Bucovina, proporciona evidencia duradera del espíritu humano inquebrantable y su búsqueda de actividades trascendentales. El encanto de estos monasterios pintados reside tanto en su capacidad narrativa visualmente cautivadora como en su saga histórico-cultural.
Cada una de las paredes con frescos tiene una historia que contar, no solo desde el aspecto religioso o histórico, sino también sobre la creatividad humana, la resiliencia y el espíritu humano infatigable que se niega a ser subyugado por el paso del tiempo. Al cerrar, recordemos que los monasterios pintados de Bucovina no son solo estructuras impregnadas de historia y adornadas con iconos religiosos, son reliquias vivientes, centros espirituales aún activos entretejidos profundamente en el tejido de la vida rumana. El espíritu de estos monasterios pintados refleja el espíritu de las personas cuya fe eterna dio vida a su creación. A medida que regresamos de estos sitios de renombre mundial, la belleza de los monasterios de Bucovina sigue siendo fascinante. Sus paredes pintadas, un cuadro de colores vibrantes e historias intrincadas, narran en silencio historias de una época pasada. Tomamos algo más que fotografías y recuerdos. Llevamos consigo un recordatorio de los hilos profundamente entrelazados de historia y patrimonio que hacen de Rumanía un lugar como ningún otro. Gracias por acompañarnos en este esclarecedor viaje a los secretos de los monasterios pintados de Bucovina. Como hemos visto, la danza incesante de la creación y la destrucción, de la fe y la duda, ha dado origen a estas maravillas un testimonio de la resiliencia y la imaginación del espíritu humano, y un faro que nos llama a recordar y reverenciar nuestro pasado compartido. Esperamos que continúes explorando estos tesoros por ti mismo, para encontrar tu propia conexión, tus propias revelaciones y nuevos secretos esperando ser descubiertos.